Mm, ok, entonces habíamos quedado, estos son dobles a miradas. Ok, bueno, una condicional a mirada va a ser muy fácil de entender si saben cómo funciona una condicional simple y una condicional doble, que igual no era muy difícil, ¿no es cierto? Si quieren puedo hacer un poco de recuerdo, un repaso súper rápido de cómo funcionaba. Una condicional simple que hacía cuando la computadora llegaba al encabezado, lo leía y preguntaba, ¿no es cierto? ¿Esta condición es verdad? Si era verdad, ejecutaba las instrucciones que están aquí abajo, ¿no es cierto? Y si no era verdad, ni siquiera las tocaba y se iba al final, ¿no es cierto? Así funcionaba una condicional simple y una condicional doble muy similar, ¿no es cierto? Llegaba al encabezado y preguntaba, ¿la condición que estoy evaluando aquí es verdadera? Si era verdad, entonces entraba este bloque de instrucciones, ¿no es cierto? Y después de ejecutar el bloque de instrucciones, se iba al final. Y si era falsa la condición, entonces se iba al segundo bloque de instrucciones, las ejecutaba y después al final, ¿no es cierto? Las condicionales anidadas no son nada más que poner estructuras condicionales dentro de otras estructuras condicionales, como estamos viendo aquí. Si se dan cuenta que hay una estructura condicional simple y dentro, en el cuerpo de instrucciones, hay otra condicional simple. ¿Ok? Y si quisiera, podría haber más dentro de esta, ¿no es cierto? Estas son las condicionales anidadas. Normalmente estas estructuras se utilizan mucho para resolver ejercicios complejos. Si tú ya sabes utilizar condicionales anidadas, ya puedes resolver muchos ejercicios complejos. ¿Ok? También esto funciona con las estructuras condicionales dobles. ¿No es cierto? Aquí está el primer bloque de la estructura condicional doble más externa y aquí está el segundo bloque, ¿no es cierto? En este caso está usando aquí una estructura condicional simple, si se fijan, y aquí está utilizando otra estructura condicional doble. Y si yo quisiera, igual podría poner dentro de estas estructuras más estructuras, o sea, hacer una anidación súper grande de estructuras anidadas, ¿ok? Algo muy importante que hay que siempre tomar en cuenta es la sangría o el espaciado que se pone entre estructuras, ¿ok? Porque esto funciona nada más o sirve para que, bueno, primero que nada, para que tu código sea más legible y no te pierdas. ¿Qué pasa si aquí adentro pongo más condicionales simples? Entonces, supongan que voy a poner unas tres más anidadas, ¿no es cierto? Entonces va a ser todo un chorizo. Y al final tú te puedes confundir fácilmente qué condición va con qué final, ¿no es cierto? Entonces, sería todo un chorizo. Por ejemplo, aquí, digamos, voy a poner otra estructura condicional. Y condición, entonces, y aquí vendría su cuerpo, y vendría su fin sí, y aquí en su cuerpo otra vez, ¿no es cierto? Sí, condición, entonces, esta no me entra, pero puedo hacer más grande. Entonces, eh, aquí vendría su fin sí igual, y aquí adentro podría poner incluso una doble si yo quisiera. Sí, condición, entonces, va entrando, va a ser mi última. Después, en la estructura condicional doble era si no, tenía otro cuerpo aquí y fin sí. ¿Ok? Imagínense que ustedes tienen más incluso aquí adentro, ¿no? Y si no tuvieran el espaciado, sería muy difícil, como les digo, identificar qué si no, qué fin sí iría con una condición, con una estructura condicional, a quién pertenecería. Se fijan si todos ponemos en una misma línea. Es más, todo esto igual voy a pasarlo a aquí. No me deja. Ahora sí. ¿No es cierto? Entonces sería todo una mezcla de código, o sea, sería muy confuso leer este código. Entonces siempre es importante, que les digo, poner el espaciado por delante, ¿ok? Que ahorita me saltaba la diapositiva sin querer. Estábamos miradas aquí, ¿no es cierto? Entonces, obviamente no se ve bien esto, ¿no es cierto? Te puedes confundir fácilmente. Entonces, lo mejor sería siempre que van a usar una estructura dentro de otra, el espaciado, es importante.
Incluso la LISER igual lo recomienda, les dice que tienen que poner espaciado por este tema de si ustedes quieren hacer más estructuras condicionales anidadas, entonces tienen que poner siempre espaciado. Obviamente no es obligatorio, porque si ustedes hicieran todo en una misma fila, igual funcionaría el código, no habría problema. Incluso si todos lo hacen en una misma línea de escritura, o sea, si me refiero aquí, después del entonces ponen otro sí, condición, entonces, leer X, y comienza a escribir mucho código aquí, igual va a funcionar, pero obviamente no se va a entender cuando ustedes intenten leer, ¿ok? Entonces siempre hay que seguir estas como que reglas de escritura o de nomenclatura y esas cosas, ¿ok? No se olviden de poner entonces las sangrías. Pero básicamente esto serían las estructuras condicionales anidadas, ¿no es cierto? Poner una estructura condicional dentro de otra. No hay mucha más ciencia. Entonces lo que sucede es que, si esto un poco corrijo, bueno, básicamente va a funcionar igual que habíamos visto en las estructuras condicionales simples y dobles, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si la computadora llega a una estructura anidada? Entonces va a llegar primero al primer encabezado, ¿no es cierto? Y va a preguntar, en este caso solo es un simple, va a preguntar, ¿esta condición es verdad? Si es verdad, entonces va a entrar a su cuerpo, y que hay en su cuerpo otra condición. Entonces va a llegar al siguiente encabezado y va a preguntar, ¿esta condición es verdad? Si es verdad, entonces va a entrar a su bloque de instrucciones, o tal vez haya más estructuras condicionales aquí adentro, ¿ok? Y las va a ejecutar, se va a ir a su final y después va a irse al final de la condicional más exterior, ¿no es cierto? Que en este caso es esta. ¿Qué pasa si aquí es verdad? Entonces va a entrar aquí, pero aquí es falsa. Entonces no va a tocar su bloque de instrucciones, obviamente, se va a ir a su final y aquí también. Y en el caso de que la condición más externa sea falsa, entonces ni siquiera va a tocar la estructura condicional interna, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, es así como funciona una estructura condicional simple. Hay que seguir solo esas reglas. A estas solo se les dice anidadas porque básicamente son anidadas, están una dentro de otra. Aquí pasaría lo mismo, ¿no? Si aquí la condición fuera verdad, entraría a ser esto. Si fuera falso, entonces vendría aquí, esto ni tocaría y evaluaría esta condición después, ¿no es cierto? Esta condición es verdad, entonces haría esto. Si es falsa, entonces haría esto. Básicamente así, no hay mucha más ciencia de qué son las condicionales anidadas. Como les digo, con esto ya pueden hacer muchas cosas interesantes. ¿Por qué? Porque tú ya puedes preguntar muchas cosas casi al mismo tiempo. Aquí yo podría preguntar algo y si es verdad, después preguntar otra cosa. Pero si esto no es verdad, ni siquiera voy a entrar a preguntar esto, entonces no voy a venir a la otra condición. Básicamente esto ya te ayuda a hacer cosas más interesantes. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, un ratito, ¿qué dice este ejercicio? Realizar un algoritmo que lea un número. Si este número es de 3 dígitos, debe verificar si se lee igual de izquierda a derecha que derecha a izquierda. Ok, entonces, básicamente nos van a dar un número que tenemos que verificar si es de 3 dígitos. Si es de 3 dígitos, entonces hay que ver si se puede leer de ambos lados. ¿Qué significa eso? Que si en este orden está el número de 3 dígitos, este es el dígito 1, el dígito 2 y el dígito 3, si le damos la vuelta, ¿no es cierto?, a las posiciones de los dígitos, o sea que si comenzamos desde el 3, 2, 1, entonces tendría que ser los dos números igual, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 123, si le damos la vuelta te da 321. En este caso es distinto, eso significa que no puedes leer de ambos lados, ¿ok? Pero el 101, si le das la vuelta, sigue siendo 101. Entonces, eso significa que se puede leer de ambos lados. Tal vez para nosotros esto es súper fácil, ¿no? Nosotros solo tenemos que ver el número con nuestros ojos que tenemos y ya es fácil de identificar, ¿no es cierto? Pero la computadora no tiene ojos. A la computadora tenemos que hacer qué hacer cuando nos dan un número, le tenemos que decir qué hacer. ¿Ok? Entonces, por eso hay que pensar de esta manera. ¿Cómo podríamos darnos cuenta de que un número se puede leer de ambos lados? Cuando tú le das la vuelta y es el mismo número, básicamente, ¿no es cierto? Y la cuestión ahora es, ¿cómo le vamos a dar la vuelta a un número? ¿No es cierto? Para nosotros fácil es. Nosotros en la mente podemos dar la vuelta, en nuestra imaginación. La computadora no tiene eso. ¿Cómo la computadora puede dar la vuelta a los dígitos de un número? Por ejemplo, si le doy 4500,
de entrada le decimos que no tiene 3 dígitos, ¿no es cierto? 4.500 no tiene 3 dígitos, entonces de entrada no tenemos que ni darle la vuelta ni nada, no tenemos que evaluarla, en otras palabras. Entonces lo primero que tendríamos que hacer siempre es preguntar si tiene 3 dígitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 204 sí tiene, entonces aquí sí tenemos que evaluarla, sí tenemos que darle la vuelta, por así decirse. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos eso? Entonces, lo primero que vamos a hacer es obtener el dígito de las unidades del número de 3 dígitos, ¿no es cierto? Que en este caso es 4. ¿Cómo obtenemos ese dígito? Tenemos que dividir el número que nos han dado, en este caso 204, dividido entre 10, ¿ok? El resultado nos va a dar 20, pero lo que nos importa es el residuo, que nos va a dar 4, que básicamente es el dígito de las unidades de este número, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes hacen la prueba y agarran cualquier número, el que ustedes quieran, y lo dividen entre 10, el residuo que les va a dar esa división siempre va a ser el dígito de las unidades, por si acaso. Y esto vamos a utilizarlo mucho, en el primer parcial por lo menos. Así que no se olviden, siempre que ustedes agarren un número y lo dividan entre 10, siempre entre 10, lo que les va a dar de residuo es el primer dígito de ese número, o sea, el dígito de las unidades. En este caso me está dando 4, ¿no es cierto? Ustedes hagan la prueba con cualquier otro número, sin importar el tamaño. No importa que sea de 3, incluso de un dígito, igual les va a dar el residuo, el dígito de las unidades. ¿Ok? Pueden hacer con dígitos, con números súper grandes de 6, 7 dígitos. Igual les va a dar siempre, si hacen esta división, siempre el residuo les va a dar el dígito de las unidades. ¿Ok? En este caso sí necesitamos, ¿por qué? Porque en realidad lo que vamos a hacer, le vamos a decir a la computadora que haga, no es decirle que dé la vuelta, ¿ok? No le vamos a decir que dé la vuelta. Hay una forma más fácil de saber si un número se puede leer de ambos lados. Si se dan cuenta, si solo vamos a leer números de 3 dígitos, suficiente saber cuál es su dígito de las unidades y su dígito de las centenas. ¿Por qué? Porque si su dígito de las centenas es igual a su dígito de las unidades, eso significa que se puede leer de ambos lados. Eso es suficiente. No es necesario darle la vuelta. Por ejemplo, aquí el dígito de las centenas es 1. Aquí el dígito de las unidades también es 1. Entonces, como son iguales, significa que si le damos la vuelta, se va a leer igual. ¿Ok? Aquí el dígito de las centenas es 1, el dígito de las unidades es 3. 1 no es igual a 3, eso significa que este número, si le damos la vuelta, no va a ser lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, solo hay que hacer esa pregunta, si se dan cuenta. Hay que obtener el dígito de las unidades, que ya lo estamos obteniendo aquí con esta operación. Luego el dígito de las centenas, que vamos a obtenerlo con otra operación, que ahorita vamos a ver. Y después compararlos, y si son iguales, ese número grande se puede leer de ambos lados. Y si no son iguales, entonces no se puede leer de ambos lados, ¿ok? Entonces, por eso aquí estamos haciendo esta división. Estamos dividiendo entre 10 el número que nos dan para obtener el dígito de las unidades, ¿no es cierto? Y ustedes, si recuerdan la anterior clase, ¿era la anterior clase? Sí, creo que la anterior clase, o hace 2 clases, no me acuerdo, hemos visto el operador módulo, ¿no es cierto? ¿Qué hacía el módulo? Hacía una división, pero en vez de devolverte el resultado, te devolvía el residuo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso vamos a tener que utilizar ese operador. Entonces, hacemos eso, vamos a obtener su residuo, que básicamente esto va a ser el dígito de las unidades del número que nos han dado. Ahora, ¿cómo obtenemos el dígito de las centenas de este número? Igual con otra división, pero en este caso vamos a dividir entre 100. ¿Ok? Si dividimos el número que nos han dado entre 100, lo que nos va a servir va a ser en este caso el resultado de la división, que en este caso va a ser 2, ¿no es cierto? Y si dividen cualquier otro número de 3 dígitos entre 100, siempre el resultado les va a dar el dígito de las centenas. Por si acaso, esta división entre 100 solo sirve para números de 3 dígitos, ¿ok? Si ustedes dividen cualquier número de 3 dígitos entre 100, lo que les va a dar de resultado va a ser el dígito de las centenas. Si dividen uno de 4, ya no va a funcionar. Ahí les va a dar otro valor, que no es el dígito de las centenas. ¿Ok? Esta división solo funciona en el caso de si el número tiene 3 dígitos. ¿Ok? Para ver el dígito de las centenas. Pero en cambio, esta división para hallar el dígito de las unidades funciona con cualquier número. No necesariamente tiene que ser 3 dígitos. Puede ser de 2, de 1, de 4, de 6, de 10 dígitos. ¿Ok? Este sí es general. La división entre 10 lo que hace es hallar el dígito de las unidades. Y esto es para cualquier número. La división entre 100, en este caso, nos está ayudando a hallar el dígito de las centenas. Y
la división entre 100 solo funciona para números de 3 dígitos, ¿ok? Para hallar su dígito de las centenas. Y si quieren, hagan la prueba. Dividan 4.500 entre 100 y les tendría que dar 45, ¿no es cierto? Y eso no es el dígito de las centenas. Entonces, en ese caso no va a funcionar. Por eso, esto solo funciona con números que tengan 3 dígitos, ¿ok? Y lo que queremos, o sea, el dígito de las centenas está en el resultado, ¿no es cierto? No está en el residuo. Eso es importante darse cuenta para no equivocarse al momento de estar haciendo el pseudocódigo. ¿Ok? Entonces, con estas dos operaciones nosotros ya podemos hallar el dígito de las unidades y el dígito de las centenas, ¿no es cierto? ¿Y qué dijimos? Que si estos dos dígitos son iguales, eso significa que este número se puede leer de ambos lados. En este caso, el dígito de las unidades es 4 y el dígito de las centenas es 2. Eso significa que no se puede leer de ambos lados, ¿no es cierto? Si le damos la vuelta al 204, va a ser 402. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué diríamos? Que el 204 no se puede leer de ambos lados. Entonces, en resumen, para hallar el dígito de las unidades, ¿qué tenemos que hacer? Número módulo de 10, que ahora que me acuerdo, ustedes me dijeron, creo, ustedes o el otro grupo me dijeron que la Alice no utiliza este símbolo para el módulo. Lo que la Alice utiliza es, en vez de este símbolo, utiliza mod. Creo que el otro grupo me dijo. ¿Ok? Entonces vamos a mantener con mod. Realicen para hacer el operador módulo, utiliza tal cual, la palabra mod, no utiliza el símbolo que está utilizando. ¿Ok? Y para hallar el dígito de las centenas que hacemos, tenemos que dividir el número que nos dan entre 100. ¿No es cierto? Y así vamos a obtener. Este es el resumen de lo que estamos haciendo. Luego, tendríamos que comparar el dígito de las unidades y el dígito de las centenas, y si son iguales, entonces se puede leer el número que nos han dado de ambos lados. Y si no son iguales, entonces todo lo contrario, ¿no es cierto? No se puede leer. ¿Ok? Básicamente eso. Ahorita acabo de hacer este paso, ¿no? De pensar cómo yo lo resolvería. Pero ahora nos toca ordenar nuestras ideas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que leer el número, que queremos ver si se puede leer de ambos lados, obviamente. Luego tenemos que verificar si es de 3 dígitos, ¿no es cierto? Eso habíamos dicho, hay que verificar, y además el enunciado te lo dice. Si este número es de 3 dígitos, hacer esto. Entonces hay que verificar si este número tiene 3 dígitos. Si tiene 3 dígitos, como tercer paso, hay que verificar si se puede leer de ambos lados, ¿no es cierto? Y después, como último paso, hay que mostrar la respuesta. ¿Ok? Pero aquí hay algo que quiero recalcar. Este paso 3 dice verificar si se puede leer de ambos lados. ¿Eso qué significa? Eso significa que tengo que hallar el dígito de las unidades, tengo que hallar el dígito de las centenas, y luego de hallar los dos dígitos tengo que compararlos, ¿no es cierto? Prácticamente todo ese pequeño proceso lo estoy resumiendo en un paso. Puede que para mí sea fácil esto, ¿no es cierto? Puede que yo entienda esto, tal vez ustedes también entiendan, pero el problema va a ser a la hora de hacer el pseudocódigo. Con este simple paso tal vez sea complicado hacer el pseudocódigo. ¿Por qué? Porque hay que hacer muchas cosas. Entonces, lo mejor que sería detallar este paso. El paso 1 está bien, el paso 2 está bien, el paso 3 es el que quiero detallar, ¿no es cierto? En el caso de que el número tenga 3 dígitos, tengo que verificar si se puede leer a ambos lados. ¿Cómo hago eso? Entonces, lo primero que tengo que hacer es hallar el dígito de las centenas, luego hallar el dígito de las unidades, luego los tengo que comparar, ¿no es cierto? Y luego recién irme al paso 4, que es mostrar respuesta. Entonces, básicamente es como si estuviera deshaciendo este paso en más pasos, para que sea más detallado. Y esto va a ser mejor para hacer el pseudocódigo, ¿no es cierto? Mientras más detallado sea, va a ser más fácil hacer el pseudocódigo. Pero no significa que esto esté mal. Yo que, bueno, tal vez yo porque tengo más experiencia programando, para mí esto sería suficiente, pero para la mayoría de ustedes que recién están aprendiendo, entonces mejor va a ser esto, que esté más detallado, ¿ok? Pero eso no significa que este esté mal o este esté mal, ¿ok? Básicamente con esto quiero llegar a que cada uno tiene su forma de hacer su algoritmo, ¿no es cierto? Al momento de resolver el problema, cada uno tiene su forma propia de hacer su algoritmo. Puede que otros hayan hecho o hayan resuelto este problema con más pasos, que también está bien, solo la única condición es que resuelve el problema. No importa cómo, pero que lo resuelva. Entonces, puede que lo hayan hecho en más pasos, en menos pasos, ¿no es cierto? Entonces, va a depender en realidad de cada uno. No quiero que piensen que este algoritmo que yo siempre hago al resolver ejercicios es el único que tienen que hacer y si ustedes hacen otro está mal. No, cada uno tiene su propia forma de resolver problemas. Y es por eso que
es casi imposible, diría, es difícil copiar en los exámenes los ejercicios, porque como cada uno tiene su forma de resolver el problema, entonces es fácil darse cuenta cuando alguien está copiando de otra persona. Y es por eso que, bueno, en anteriores semestres han habido muchos problemas de eso, porque la licencia se ha dado cuenta, porque es súper evidente cuando alguien copia de otro, entonces les anula el examen o algo así. Eso hay que tener cuidado. Entonces, por si acaso, no se puede copiar en los exámenes de programación, porque es fácil darse cuenta cuando estás copiando. Incluso cuando ustedes crean variables, ponen los nombres que ustedes piensan, ¿no es cierto? Que puede que otra persona tenga otra forma de pensar, entonces le va a poner otros nombres a las variables. Entonces, por eso es fácil darse cuenta cuando alguien copia de otra persona al momento de hacer este tipo de exámenes con ejercicios de programación y todo eso. ¿Ok? Pero en este caso del problema nos vamos a quedar con este algoritmo que obviamente es más detallado y así yo creo que ustedes lo van a entender mejor. Por si acaso, este paso 3.1 y 3.2 puede ir al revés, ¿ok? Puede que primero vayamos al dígito de las unidades y luego el de centenas, o como está aquí, primero el de centenas y luego el de las unidades. En realidad no importa estos dos pasos, ¿ok? No importa cuál hayamos primero. Ahora lo que vamos a hacer es el pseudocódigo en base a este algoritmo que hemos creado. Una nueva diapositiva porque no tenía campo. Y vamos a comenzar, ¿ok? Pero aquí tengo que hacer unas modificaciones, esperen un ratito. No, imprimir. Listo. Ok, entonces, como siempre, para comenzar con el pseudocódigo, siempre primero el encabezado. En este caso, mi pseudocódigo se llama 3 dígitos. Luego, ustedes ya saben, yo dejo espacio para las variables y pongo inicio, ¿no es cierto? Y debajo de inicio ya comienza el bloque de instrucciones. ¿Cuál es el primer paso que tengo que seguir? Tengo que leer un número, ¿no es cierto? ¿Cómo hago eso? Con la instrucción leer. Y me creo una variable que se va a llamar tal cual número. Luego, ¿cuál es el siguiente paso? Verificar si este número tiene 3 dígitos. ¿Cómo verifico si este número tiene 3 dígitos? Se puede hacer matemáticamente, contando cuántos dígitos tiene, pero más fácil es preguntar, hacer una pregunta que diga si el número está entre el 100 y el 999, significa que tiene 3 dígitos, ¿no es cierto? No hay de otra. Si el número está entre el 100 y el 999, tiene 3 dígitos. Si es menor que 100, significa que tiene o 2 o un dígito, ¿no es cierto? Si es mayor a 999, significa que tiene 4, 5, 6, 7 dígitos o más, ¿no es cierto? Entonces, mucho más fácil va a ser preguntar eso, si el número que nos han dado está entre el 100 y el 999. Si esa condición se cumple, significa que tiene 3 dígitos, no hay de otra, ¿no es cierto? Entonces, tal cual, vamos a preguntar si el número que me han dado aquí es mayor o igual a 100 y el número que me han dado es menor o igual a 999, eso significa que tiene 3 dígitos, no hay de otra. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Si tiene 3 dígitos, que ya es el paso 3, ¿qué vamos a hacer? Hallar el dígito de las centenas. Entonces, me creo una nueva variable, que es dig centenas, abreviando dígitos por si acaso. Y a esta variable le voy a asignar el resultado de esta operación, ¿ok? Y aquí hay un nuevo operador que vamos a ver hoy día, que no es muy difícil de explicar. Déjenme que me cree un bloque de notas. Bueno, nosotros, ¿qué operadores aritméticos habíamos visto? Sabemos que existe la suma, la resta, la multiplicación, la división. La primera o la segunda, no me acuerdo. Cuando estábamos avanzando, la primera clase de pseudocódigo habíamos visto igual el SQRT, que era raíz cuadrada, si recuerdan. Y la anterior clase habíamos aprendido el módulo, ¿no es cierto? Que era una división, pero en vez de devolverte el resultado, te devolvía el residuo. Pero me enteré que la LICE no utiliza este símbolo. En vez de ese símbolo, utiliza mod, tal cual. ¿No es cierto? Pero ahora vamos a ver un nuevo operador que la LICE igual utiliza harto, que es este de aquí, que se llama div. ¿Qué es div? Este es un nuevo operador aritmético. Si yo hago, por ejemplo, 5 dividido entre 2, perdón un rato, creo que eso tengo la diapositiva ahora que me acuerdo. Sí. Si yo hago 5 dividido entre 2 con este operador,
¿Qué me va a dar de resultado? 2,5, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo le digo 5 div de 2? El resultado va a ser solo el 2, ¿ok? Si se dan cuenta, este operador igual es una división. ¿Cuál es la diferencia con esta división? Que este div solo te devuelve la parte entera del resultado, ¿ok? Por eso aquí te devuelve solo 2. En cambio, si tú utilizas este operador, te va a devolver 2,5, que es el resultado completo de esta división. Si tú utilizas div, es solo 2. Entonces a este operador se le llama división entera. ¿Por qué? Porque te devuelve el resultado solo la parte entera. ¿Ok? Y esta es una división normal, que te devuelve todo. ¿Ok? ¿Por qué aquí estoy utilizando este operador? ¿Por qué quiero obtener solo la parte entera del resultado? Si volvemos a la diapositiva donde estaba explicando, que está más adelante, dame un ratito. Aquí. Para hallar el dígito de las centenas, habíamos dicho que tenemos que dividir el número entre 100, ¿no es cierto? Pero, si ustedes se dan cuenta aquí, solo estoy agarrando la parte entera, que es el 2, porque el resultado completo de esta división tendría que ser 2,04, ¿no es cierto? Pero yo no necesito el 0,4, ¿ok? Entonces, yo solo necesito el 2 para saber qué dígito está en las centenas. Entonces, básicamente solo necesito la parte entera, ¿ok? Es por eso que aquí, cuando estoy haciendo el pseudocódigo, utilizo para hallar el dígito de las centenas, que es este paso, hallar dígito de las centenas, en esta variable le guardo esta operación, el número que me han dado div entre 100, división parte entera entre 100, ¿cierto? Entonces, me va a dar solo la parte entera de esta división, que solo es lo que necesito. ¿Ok? Estaría mal si aquí yo le pusiera esta división. ¿Por qué? Porque me daría, en el caso del 204, me daría 2,04, que eso está mal. Yo solo quiero el 2. Entonces, por eso utilizo este operador, que solo me devuelve la parte entera. ¿Ok? Entonces, aquí, para hallar el dígito de centenas, lo guardo en esta variable, utilizando o realizando esta operación. Número dividido entre 100. ¿No es cierto? Y aquí, en dígitos centenas, se va a guardar el resultado de esta división y solo la parte entera, ¿no es cierto? Como les había mencionado. Luego, el siguiente paso es hallar el dígito de las unidades. ¿Cómo se hacía eso? Voy a crear una variable que se va a llamar digunidades y ahí le voy a asignar el número módulo de 10, que aquí está mal, ¿no es cierto? La listen no utiliza este operador, aquí sería mod. ¿Ok? Entonces, para hallar el dígito de las unidades, tengo que hacer esta operación. Número, el que me han dado, mod de 10, ¿no es cierto? Y aquí se va a guardar el dígito de las unidades. Luego, ¿qué teníamos que hacer? Ya tenemos el dígito de las centenas, ya tenemos el dígito de las unidades. Hay que comparar los dígitos, ¿no es cierto? Si los dos dígitos son iguales, significa que el número se puede leer de ambos lados, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y si no, pues no se le puede. Entonces vamos a preguntar eso. Si el dígito de las centenas es igual al dígito de las unidades, ¿qué significa? ¿Qué vamos a hacer? Entonces me voy a crear una variable respuesta donde voy a mostrar este mensaje. ¿Qué es este mensaje? Agarro el valor de la variable número, que es la que me han dado aquí. Ya hemos visto este operador, ¿no es cierto? Concatenar. Entonces va a agarrar el valor y lo va a concatenar a este mensaje. Este número se puede leer de ambos lados, básicamente. Entonces, si el número es 101, entonces en respuesta se va a guardar 101, se puede leer de ambos lados. Si mi número es, no sé, 123, entonces en respuesta que se va a guardar 123, se puede leer de ambos lados. Ustedes ya conocen, en la anterior clase ya habíamos visto este símbolo de concatenación. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si el dígito de las centenas no es igual al dígito de las unidades? ¿Qué significaba eso? Significa que el número que nos han dado aquí no se puede leer de ambos lados igual. Entonces, si no, vamos a decir en respuesta, en la variable de respuesta, vamos a guardar el valor del número concatenado con no se puede leer de ambos lados. ¿No es cierto? Y listo. Ahí estaríamos comparando los dígitos. Luego, como último paso, que aquí un poco se ha desconfigurado, el último paso sería mostrar la respuesta, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que poner esta instrucción, imprimir respuesta. Y listo, no hay nada más, ¿no es cierto? Tendríamos que poner el fin sí de esta condición más externa, ¿no es cierto? Y ahí terminaríamos. Ahí pondríamos fin algoritmo del pseudocódigo, pongo mis variables, en este caso utilizo una variable número, que es un entero, dígitos centenas, que igual es un entero, porque hago una división entera, si recuerdan,
Y dígito unidades, que también es un entero. El módulo siempre te va a devolver un entero, nunca te va a devolver un real. ¿Ok? Luego tengo una variable que es respuesta, donde guardo el mensaje de la respuesta, básicamente, que es una cadena. ¿No es cierto? Y no tengo después ninguna variable más. ¿Ok? Y ahí terminaríamos. Este sería el pseudocódigo que me ayudaría a resolver este problema. ¿Ok? Y lo hacemos la prueba, si quieren. Vamos a tomar estos dos ejemplos. Primero vamos a poner 4500. Entonces, ¿qué va a hacer la computadora cuando tenga este pseudocódigo? Voy a un poco. No, está bien. Entonces va a venir a esta instrucción primero, ¿no es cierto? Y va a leer la variable número. Al usuario le va a pedir la variable número. Entonces, el usuario supongamos que le va a decir, como en el ejemplo, 4500, ¿no es cierto? Entonces se va a guardar en la variable número y luego se va a venir a esta instrucción. Y vamos a preguntar, ¿número es mayor o igual a 100? Sí, ¿no ve? Es verdad. ¿Y número es menor o igual a 999? Falso. 4500 es mayor a 999. Entonces, en la condición que es todo esto, solo se cumple esta subcondición, pero esta ya no se cumple. Ahorita estoy utilizando un AND, entonces para que toda la condición sea verdadera, los dos tendrían que ser verdad. Pero en este caso, este es verdad y este es falso. Entonces, por lo tanto, toda la condición es falsa. Entonces, 4500 significa que es un número que tiene más de 3 dígitos. Entonces, aquí saldría falso. Como sale falso, directamente nos venimos aquí, ¿no es cierto? Así funcionaba una estructura condicional simple, ¿no es cierto? Vendría aquí la computadora, pregunta, ¿esta condición es verdadera? Si no es verdadera, entonces se viene directamente al final. En este caso, no es verdadera, ¿no es cierto? Es falso. Entonces se va a venir directamente al final y listo. No haría nada. Si se dan cuenta, si el usuario nos da un número, en este caso 4500, preguntaríamos y como no cumple, no haríamos nada. No haríamos nada de todo esto. ¿Okay? Porque esto solo vamos a hacer cuando sea de 3 dígitos. ¿Qué pasa si el usuario nos da, digamos, estamos en esta instrucción de nuevo, leemos el número y el usuario dice, ok, yo quiero que me verifiques el 123. ¿Ok? Ok, guardamos lo que nos ha dado en la variable número, como está aquí, y luego venimos otra vez al encabezado. Número es mayor a 123, sí, ¿verdad? Y número es menor a 999, también es verdad. Por lo tanto, toda la condición se cumple, ¿no es cierto? Entonces, como todo se cumple, entramos a su cuerpo de instrucciones. Entonces, venimos a la primera instrucción y dice, en la variable dígito centenas, entonces me creo la variable dig centenas, va a ser igual a el número que me han dado dividido entre 100, ¿no es cierto? Entonces, 123 dividido entre 100, ¿cuánto me va a dar? 1. En realidad debería ser 1,23, ¿no es cierto? Pero como estoy utilizando la división entera, solo me quedaría con el 1, la parte entera de la división. Luego me vendría esta instrucción. Dígito de las unidades va a ser igual al número módulo de 10. Entonces, el dígito unidades va a ser igual a el número que me han dado, que es 123 módulo de 10. ¿Cuánto me daría eso? Me daría 3. ¿Ok? Entonces ya tenemos el dígito de las centenas, ya tenemos el dígito de las unidades. Luego nos venimos a esta nueva condicional. ¿Qué dice esta condicional? Si el dígito de las centenas es igual al dígito de las unidades, vamos a hacer esto. Entonces, dígito de las centenas es igual al dígito de las unidades, falso. Esta condición no se cumple. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando esto es falso, nos venimos al si no, ¿verdad? Si no, hacemos esta instrucción. La variable respuesta va a ser igual a lo que contiene la variable número concatenado con este mensaje. Entonces, voy a venir aquí, la variable respuesta va a ser igual a lo que tiene número, ¿qué tiene número? 123. 123 concatenado con todo este mensaje. No se puede leer de ambos lados. ¿No es cierto? Tal cual. Esto sería lo que estaría guardado en respuesta. ¿No es cierto? Estamos en esta instrucción. Luego de hacer esta instrucción, como no hay más instrucciones dentro de este cuerpo, nos vendríamos al final. Y luego del final hay una instrucción más. Entonces nos venimos a esa instrucción y dice imprimir respuesta. ¿Qué es lo que, ¿qué es lo que tenemos en respuesta? Tenemos este mensaje, ¿no es cierto? Entonces, tal cual. Imprimir, ¿qué hacía? Le mostraba al usuario un mensaje en pantalla. ¿Qué mensaje? El que está en esta variable. ¿Y cuál es el mensaje que está en esa variable? 123 no se puede leer de ambos lados. Ese sería el mensaje que devolvería en la pantalla del usuario.
Luego de eso venimos aquí al final de este sí. Como no hay nada más, entonces nos vendríamos al final del algoritmo y listo. Ahí terminaría, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el usuario lo único que ha hecho es poner el 123 y la computadora le ha dicho 123 no se puede leer de ambos lados, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si otra vez volvemos aquí, leemos el número y en este caso el usuario nos pone 101, que este sí se puede leer de ambos lados, ¿no es cierto? Entonces vamos a preguntar, ¿101 es mayor a 100? Sí. ¿101 es menor a 999? También. Por lo tanto, toda esta condición se cumple. Por lo tanto, vamos a entrar a ejecutar su bloque de instrucciones. Dígito de centenas va a ser igual a número dividido entre 100, que eso seguiría siendo 1. Dígito de unidades sería igual a número módulo de 10. ¿Cuánto sería eso? 1. Ahora preguntamos, ¿el dígito de las centenas es igual al dígito de las unidades? Sí, ¿verdad? 1 es igual a 1. Entonces se cumple. Por lo tanto, vamos a entrar a este bloque de instrucciones. ¿Qué instrucción hay aquí? Respuesta va a ser igual a lo que tiene el número, que es 101, ¿no es cierto? Concatenado con el mensaje. ¿Con qué mensaje? Se puede leer de ambos lados. Entonces, esto quedaría así. Entonces, en la breve respuesta se guardaría toda esta cadena. 101 se puede leer de ambos lados. Después de ejecutar esta instrucción, nos vendríamos directamente al final y luego imprimimos, ¿no es cierto? Que es la siguiente instrucción. Imprimir lo que esté en la variable respuesta. Por lo tanto, esto es lo que se imprimiría en la pantalla del usuario. Y diría 101 se puede leer de ambos lados, ¿no es cierto? Y podemos hacer la prueba por cualquier número si quieren, pero no hay que hacer. Bueno, estos solo son ejemplos. Ustedes si quieren pueden hacer la prueba con más números y se van a dar cuenta que sí va a funcionar. Incluso con números que tengan menos de 3 dígitos, pueden probar no sé, con algún 20 o incluso con un dígito, con un 5. Igual les va a salir que 5, por ejemplo, no se puede leer de ambos lados. Ah, no, ni siquiera. Directamente no va a hacer nada si le ponen 5. ¿Por qué? Porque si aquí le ponemos 5, vamos a venir después aquí, vamos a decir 5 es mayor a 100, falso. Entonces ahí directamente aquí. Incluso si se dan cuenta, me hago un poco de espacio, sería mucho mejor aquí poner, en vez de fin sí, poner un sí no. ¿No es cierto? Puedo poner un sí no. ¿Y cuándo va a entrar este si no? Cuando el número no tenga 3 dígitos, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a poner imprimir una cadena. El número no tiene 3 dígitos, ¿no es cierto? Eso sería lo ideal en realidad, ¿no es cierto? Porque en el caso de que no entre a este bloque, va a entrar aquí. Y el único caso que va a entrar aquí va a ser cuando el número no tenga 3 dígitos. Y aquí pondríamos un fin sí recién. ¿No es cierto? Aquí igual podríamos utilizar una estructura condicional doble. Y así funcionaría. Pero en este caso lo voy a dejar como estaba. Porque si me vas a desconfigurar y no quiero eso. ¿Ok? Así funciona. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Aquí estamos utilizando las condicionales anidadas. Aquí hay un sí y dentro de este sí hay otro sí. ¿No es cierto? Y si se dan cuenta, este ejercicio es un poquito más complejo de los que estábamos resolviendo. Y podrían ser ejercicios mucho más complejos. ¿Ok? Con estructuras condicionales anidadas. Yo no necesito. ¿Alguna duda? ¿Se ha entendido todo? ¿Cuántos son? Pues, quiero ver. No hay dudas. Bueno, igual ustedes van a practicar, porque les voy a dar la práctica, y ahí sí van a necesitar en varios ejercicios utilizar estructuras condicionales anidadas. En realidad se utiliza mucho, en el mundo de la programación se utilizan mucho estructuras condicionales anidadas. Si no hay consultas, entonces ya pasaríamos a estructuras condicionales múltiples. Que esto ya es un poquito diferente a las anteriores estructuras condicionales que hemos visto, pero no es difícil de entender. Una estructura condicional múltiple tiene esta forma, ¿ok? Si se dan cuenta, este es su encabezado, este es el encabezado, luego viene un bloque, pero no es de instrucciones, sino a este bloque se le llama bloque de casos, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay muchos casos, caso 1, caso 2, caso 3. Y cada caso tiene recién un bloque de instrucciones,
¿Ok? El caso 1 tiene su propio bloque de instrucciones, el caso 2 tiene su propio bloque de instrucciones, el caso 3 igual. ¿Ok? Y puedes tener tantos casos como tú quieras. Puedes tener solo los 3, puedes tener 4, 5, 100, 1000, los que tú quieras. Y el final siempre, ¿no es cierto? Tiene un fin, pero en este caso se llama fin caso, ¿ok? No es el fin sí que nosotros conocemos. ¿Ok? ¿Cómo funciona esta estructura? Si se fijan aquí, en el encabezado dice, tienes que poner siempre en el encabezado de la estructura condicional múltiple estas dos palabras, caso de, y luego viene una variable, ¿ok? Una variable que tú te hayas creado. En este ejemplo que está al lado derecho, tengo una variable que se llama número, por ejemplo. Y luego, en el bloque de casos, que es todo lo que está aquí adentro, tienes que poner ciertos, tal cual, casos. Por ejemplo, si en mi variable número estoy almacenando números enteros, entonces en el caso de que ese número entero sea 1, hacer estas instrucciones. En el caso de que ese número entero sea 2, hacer estas instrucciones. Esos son los casos. Son como que ejemplificaciones de una variable. ¿Ok? Eh, Como les decía, si la variable número es 1, entonces va a ejecutarse estas instrucciones. Si la variable número es 2, entonces se va a ejecutar estas instrucciones. Si la variable número es 3, se va a ejecutar estas instrucciones. Y si la variable número no es ninguno de estos, va a entrar a este caso especial, que siempre se va a llamar otro caso, por si acaso. ¿Ok? El último caso especial siempre se llama otro caso, que es, aquí se entra cuando la variable no ha coincidido con ninguno de los casos que tú has especificado aquí. ¿Ok? ¿Qué pasa si mi variable número es 5? Entonces va a entrarse a este caso. ¿Ok? Y listo, el fin caso siempre es así. Por ejemplo, mi variable número supongamos que es 2. Entonces, ¿qué va a hacer la computadora cuando llega al encabezado de esta estructura? Va a decir, ok, va a llegar al encabezado, decir, ¿cuánto vale el número? Vale 2. Ok. ¿2 es igual a 1? No, ¿verdad? 2 es igual a 2. Esto ya es verdad. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir a ejecutar las instrucciones de este caso, que ha coincidido con mi variable. Entonces, voy a ejecutar todas las instrucciones, que aquí pueden ser tantas como tú quieras. Instrucción, instrucción, instrucción. Las ejecuta todas. Y cuando las termine de ejecutar, no se va a ir al siguiente caso, a preguntar si número es igual a 3. Directamente se va a ir hasta el final. Ya no va a evaluar los demás casos que están por debajo del que ha coincidido. ¿Okay? Directamente se va a ir al final. Así funciona, ¿no es cierto? Entonces, una vez más, supongamos que mi variable número es 2, entonces vamos a preguntar. Lo que haría la computadora es tal cual lo que estoy haciendo. Esta es la flechita de la computadora. Vendría el encabezado, diría, ¿cuánto vale el número? Vale 2. Ok, va a irse al primer caso. La variable número es igual al primer caso, 2 es igual a 1, falso. Entonces, no entro a ese caso. La variable número es igual al segundo caso, verdad, ¿no es cierto? Entonces, como es verdad, entonces entro a ese caso a ejecutar sus instrucciones. Ejecuta y al terminar sus instrucciones de ejecutar, se va al final de la estructura. Y ya no va a preguntar por los demás casos, ¿ok? Como ya les he dicho, aquí no solo puede haber 3, puede haber tantos casos como ustedes quieran. Y no siempre tiene que ser en orden, por si acaso. Yo aquí fácilmente podría haber puesto primero el 3, luego haber puesto el 1 y luego haber puesto el 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hubiera funcionado la computadora? Hubiera venido aquí, ¿cuánto vale el número? Vale 2. Entonces va a decir, ok, 2 es igual a 3, falso. Va a venirse aquí. 2 es igual a 1, falso. 2 es igual a 2, verdad. Entonces va a venir a ejecutarse este bloque de instrucciones. ¿Ok? No hay orden ni nada. Ustedes ponen los casos que quieran en el orden que quieran. ¿Ok? ¿Qué pasa si la variable número es un caso que yo no he especificado? Por ejemplo, el 8. No tengo el caso 8, ¿no es cierto? ¿Cómo funcionaría? Entonces la computadora vendría aquí y preguntaría, ¿cuánto vale el número? 8. Ok. ¿Es igual al caso 1? O sea, 1, no. ¿Es igual a 2? No. ¿Es igual a 3? No. Entonces, como no ha coincidido con ninguno, hemos llegado al caso especial, ¿no es cierto? Entonces, como no coincidió, aquí sí o sí va a entrar. Cualquier caso va a entrar aquí. Otro caso, ejecutamos las instrucciones. Si fuera 1000, si fuera 10, si fuera 100, igual entraría este caso. Aquí se entra cuando no ha coincidido con los casos anteriores. ¿Ok? Ejecuta obviamente su bloque de instrucciones y luego se va al final del caso, de la estructura condicional múltiple. ¿Ok? Así funciona. Ya les he dicho, estos puntos aquí significan que puede haber tantas instrucciones como ustedes quieran, pero normalmente
se utiliza una instrucción por caso. Normalmente porque no hay necesidad de poner más instrucciones. Alguna vez yo he utilizado 2 instrucciones o 3 en un mismo caso, pero más de eso jamás he utilizado. No he tenido la necesidad en realidad de utilizar más instrucciones en un mismo caso. ¿Ok? Así funciona esta estructura. Si se dan cuenta, no es muy difícil. Solo es agarrar el valor que tiene la variable que tú especificas aquí y preguntar, ¿esta variable es igual a esto? Si es falso, entonces te vas al siguiente caso. Si es verdad, entras a ejecutar su bloque de instrucciones y saltas aquí. ¿Ok? Igual esta estructura, la estructura condicional múltiple, no se la ve mucho. Hay veces que sí se la ve, pero no tanto como las estructuras condicionales simples o dobles, que son las que hemos visto en la anterior clase, o incluso las anidadas. Esta estructura es muy rara vez se la ve, pero siempre es necesario saberla porque las veces que se necesita, se la tiene que utilizar. No hay otra manera. Porque en algunos casos especiales, en algunos problemas, una estructura condicional múltiple se puede sustituir con una estructura condicional anidada, que es la que hemos visto hace ratito. ¿Por qué? En el ejemplo les voy a mostrar por qué. ¿Ok? Vamos a ver que lo mismo que hace la estructura condicional múltiple también lo puede hacer una estructura condicional anidada. Y es por eso que mayormente se utiliza estructuras condicionales anidadas. Muy pocas veces se utiliza estructuras condicionales múltiples. ¿Ok? Ahorita vamos a ver en el ejemplo a lo que me refiero. Pero así funciona. No hay mucha más ciencia. Ah, por si acaso, esto igual me estaba olvidando. No solo evalúa números enteros, como aquí hemos visto, ¿no es cierto? Si mi variable es número y esta variable es un número entero, ¿verdad? También podría evaluar números reales, por ejemplo, ¿ok? O incluso cadenas, como en este caso. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí mi variable se llama nombre. Entonces, cuando la computadora llega aquí, supongamos que la variable nombre tiene de valor, no sé, Juan, por ejemplo, que en la variable nombre está guardado el nombre Juan. Entonces, ¿qué va a hacer la computadora? Va a venir, ¿José es igual a Juan? No. ¿Ana es igual a Juan? No. ¿Felipe es igual a Juan? No. Entonces, entramos al otro caso y ejecuta estas instrucciones. ¿Qué pasa si mi nombre es Ana, por ejemplo? Entonces va a venir, ok, el nombre es Ana. ¿Nombre es igual a José? No. ¿Nombre es igual a Ana? Sí. Entonces vamos a ejecutar estas instrucciones. Y luego de ejecutar estas instrucciones, se va a ir directamente al final. ¿Ok? También podríamos evaluar caracteres. ¿Ok? Si la letra que está guardada en esta variable es A, entonces va a entrar aquí. Si es B, va a entrar aquí. Si es C, va a entrar aquí. Y si es cualquier otra letra que no sea A, B, C, entonces va a entrar aquí. Igual puede ser con reales, como les he dicho. ¿Qué tipo de datos más sabemos? Enteros, reales, cadenas, caracteres y booleanos. Con booleanos, yo creo que igual funciona, pero no tiene sentido hacer estructura condicional múltiple con booleanos. ¿Por qué? Porque el booleano solo tiene 2 valores, verdad o falso. Para eso utilizo una estructura condicional doble y listo. ¿Ok? Normalmente van a ver esto mucho con valores enteros y también con cadenas. ¿Ok? Con caracteres no vamos a ver, la verdad, nunca. Más pero de que se puede, se puede. Pero más vamos a ver con cadenas y con enteros. ¿Ok? Si se fijan, con cualquier tipo de datos se puede hacer estas evaluaciones. Ahora sí vamos a ver un ejemplo, que es muy sencillo para que se den cuenta cómo voy a utilizar la estructura condicional múltiple. Obviamente primero tenemos que leer, que dice, realizar un algoritmo que lea un número y devuelva como resultado el día de la semana correspondiente. ¿No es cierto? Nos van a dar un número y ese número tiene un día de la semana correspondiente. Si nos dan 1 va a ser lunes, si nos dan 3 va a ser miércoles, si nos dan 7 va a ser domingo. Y si nos dan 10, pues tenemos que decir que no existe ese día de la semana, prácticamente. ¿Ok? Entonces, como les digo, ¿no? Si nos dan 1 lunes, 2 martes, 3 miércoles, 4 jueves, 5 viernes, 6 sábado y 7 domingo. ¿No es cierto? No hay mucha más ciencia, no hay donde perderse. Eso es lo que ustedes harían en la vida real. Si les dicen 1, sería lunes, no hay de otra. Eso es memoria en realidad. No hay lógica por detrás de esto. ¿Ok? Entonces, lo que haríamos es básicamente preguntar. Si me han dicho lunes, o si me han dicho 1, entonces lunes. Si me han dicho 2, entonces martes. Si me han dicho 3, entonces miércoles. Si me han dicho 7, es domingo. Básicamente, entonces, si se dan cuenta, estoy preguntando, ¿no es cierto? Es una estructura condicional.
En este caso vamos a utilizar una estructura condicional múltiple para resolver este problema. Entonces, ¿qué paso primero tendríamos que realizar para resolver este problema? Leemos el número que nos van a dar, obviamente, luego buscamos su día correspondiente y luego mostramos el día. Y listo, no hay mucha más ciencia, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacer eso en pseudocódigo. ¿Cómo hacemos? Encabezado, que aquí igual está mal, denme un ratito. Ritmo, mira. Entonces, primero tendríamos que poner encabezado, que en este caso hace el algoritmo semana, se llama, espacio para variables y pongo inicio. Primer paso, leer el número. Entonces, tal cual, leer número, ¿no es cierto? Luego, buscamos el día correspondiente. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que preguntar, ¿no es cierto? Si el día es 1, entonces lunes. Si el número es 1, lunes. Si el número es 2, martes, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, básicamente, si se dan cuenta, estoy preguntando. Para eso, entonces, voy a necesitar una condicional múltiple, ¿no es cierto? Que es lo que acabamos de ver. Entonces pongo el encabezado de la estructura condicional múltiple y luego pongo la variable que quiero evaluar, ¿no es cierto? En este caso la variable que quiero evaluar es el que me acaban de dar, número, ¿no es cierto? Y digo, si el número que me han dado es 1, entonces día va a ser igual a lunes, ¿no es cierto? Me creo una variable que va a ser la variable día, donde voy a guardar el día correspondiente. Entonces, en esta variable, si el número que me dan es 1, entonces va a ser lunes, la cadena lunes, ¿no es cierto? Por eso está entre comillas dobles. Si es 2, día va a ser igual a martes. Si es 3, día va a ser igual a miércoles. Si es 4, día va a ser igual a jueves. Si es 5, viernes. Si es 6, sábado. Y si es 7, es domingo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si me dan otro número que no sea ninguno de estos? Entonces, vamos a poner el caso especial, que es otro caso, y vamos a decir que en ese caso, la variable día va a ser igual a el número no corresponde a ningún día. ¿Ok? Y luego ahí terminaríamos la estructura condicional múltiple. Ahí estaríamos diciendo, ¿no? Si es lunes, si es 1, si es 2, si es 3. Luego, el siguiente paso sería mostrar el día, que eso básicamente solo se hace con la instrucción imprimir, y vamos a imprimir la variable día, que es donde estamos guardando qué día corresponde al número que nos han dado, ¿no es cierto? Y si no corresponde a ninguno, estamos guardando este mensaje de error. Entonces, cual sea el caso, aquí vamos a mostrar una respuesta. Y luego no hay más pasos, ¿no es cierto? Ese sería el único paso. El último paso, pondríamos fin al algoritmo y pongo las variables que utilizan. Utilizo una variable número, que es básicamente el número que me da el usuario, y una variable día, que es una cadena, donde estoy guardando qué día corresponde al número que me han dado. O si no corresponde a ninguno, estoy guardando también un mensaje, ¿no es cierto?, de error. Y eso después lo imprimo. Entonces, básicamente solo es eso, este problema. ¿No es cierto? Nos va a dar un número, si el número es 1, hago esto, si es 2, hago esto, si es 3, hago esto. Haremos la prueba, que es muy sencilla. Supongamos que, ¿qué haría la computadora? Un ratito, vendría aquí, ¿no es cierto? Y diría, ok, quiero leer un número, le va a pedir al usuario un número, y el usuario supongamos que va a decir 5, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que día va a ser igual a 5. Ah, no, mentira. Número va a ser igual a 5. ¿Cierto? Y aquí vamos a ver, luego de leer el número, vamos a venir aquí. Caso, vamos a preguntar, ¿número qué valor tiene? 5. Ok. ¿5 es igual a 1? No. ¿5 es igual a 2? No. ¿5 es igual a 3? No. ¿5 es igual a 4? No. ¿5 es igual a 5? Sí, ¿verdad? Entonces voy a entrar a su bloque de instrucciones, que en este caso solo tiene una instrucción. Entonces, en su bloque de instrucciones dice que la variable día va a ser igual a viernes. Entonces, hacemos eso. Me creo la variable día va a ser igual a viernes. Listo. Ejecutamos su instrucción, que acabamos de hacerla, y directamente nos vamos después al final, ¿no es cierto? Como había dicho. Ya no evaluamos los siguientes días. Nos vamos al final y luego imprimir día. Entonces en la pantalla del usuario aparecería viernes. ¿Qué pasa si volvemos aquí y decimos, ok, otra vez le damos un número y el usuario nos pone 10? ¿No es cierto? Entonces metimos aquí, preguntaríamos, ¿qué valor tiene el número? 10, ok. ¿10 es igual a 1? No. ¿10 es igual a 2? Tampoco. ¿Es igual a 3? No. ¿Es igual a 4? No. ¿Es igual a 5? No. ¿Es igual a 6? No. ¿Es igual a 7? Tampoco. Entonces nos vamos al caso especial. Y diríamos que la variable día va a ser igual a este mensaje. El número no corresponde a ningún día.
Y listo. Luego de poner ese mensaje, vendríamos al fin caso y luego imprimimos lo que está en la variable día. En este caso, lo que está en la variable día es el número no corresponde a ningún día. ¿No es cierto? Entonces, si nos dan 10, obviamente, el 10 no corresponde a ningún día. Así funciona, no hay mucha más ciencia. ¿Ok? Y como les dije, normalmente las estructuras condicionales múltiples, o sea, hasta en su nombre está, ¿no es cierto? Estructura condicional múltiple. ¿Qué hace? Pregunta múltiples cosas. ¿No es cierto? En este caso estamos preguntando muchas cosas. Si es 1, si es 2, si es 3, si es 4, si es 5, si es 6, si es 7, ¿no es cierto? Ahora aquí les voy a mostrar, esta es la forma de resolver con la estructura condicional múltiple. Y yo les había dicho que la estructura condicional múltiple se puede reemplazar con una estructura condicional anidada. Eso es lo que voy a hacer ahorita aquí. ¿Ok? Solo voy a reemplazar por si acaso, bueno, tal vez me puedo copiar esto. Esto ya está mi algoritmo. Esto ya no toma mucha importancia. Y aquí abajo venía mi estructura condicional múltiple, que también lo puedo reemplazar con una estructura condicional anidada. ¿Cómo? Si se fijan, primero preguntamos por el 1, ¿no es cierto? Si el número que me han dado es igual a 1, entonces vamos a hacer eso. Si número es igual a 1, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si es igual a 1, mi variable día va a ser igual a lunes, ¿verdad? Entonces, tal cual, vamos a copiar y pegar esto. Entonces, día va a ser igual a lunes, ¿ok? Pero ¿qué pasa si el número que me han dado no es 1? Entonces, si no, vamos a preguntar si es 2, con otra estructura. Si número es igual a 2, entonces, ¿qué vamos a hacer si es igual a 2? Si es igual a 2, entonces, tenemos que decir que la variable día, que esto es así, ¿no es cierto? Aquí también está equivocando. La variable día va a ser igual a martes. Entonces, si el número que me han dado es 2, entonces el día va a ser igual a martes. Pero ¿qué pasa si no es igual a 2? Hay que preguntar si es igual a 3. Entonces, es básicamente lo mismo. Si es 1, no. Es 2, no. Es 3, no. Entonces, igual aquí. Estamos haciendo lo mismo. Si número es igual a 3, entonces, parecido al anterior. Entonces, aquí no va a ser lunes, va a ser miércoles. ¿Cierto? ¿Qué pasa si el número no es 3? Entonces, hay que preguntar por el 4. Si número es igual a 4, entonces, lo mismo, ¿no? Y si se dan cuenta, por cada día tengo que poner una condicional más dentro de la otra. ¿No es cierto? Eso es lo que estoy haciendo, básicamente. Vamos a hacer este más. No quiero hacerlo todo porque vamos a perder tiempo. Jueves. Si no es 4, si no, tendríamos que preguntar por el 5, ¿no es cierto? Sí, bla, 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 bla. Si no, este también tendría su si no. Tendríamos que preguntar por el 6. Sí, bla, 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 bla. ¿No es cierto? Si no, así. Entonces, si se dan cuenta, poco a poco esta estructura condicional anidada se está haciendo más largo, ¿no es cierto? Y al final, pondríamos aquí, por ejemplo, si no, y después de cada si no, cada estructura tiene su final, su fin sí. Entonces tendríamos que poner fin sí para cada estructura. Fin sí, aquí también otra, fin sí, aquí también otra. Entonces sería todo un chorizo de código. Y no se ve tan bien, en realidad. O sea, en vez de hacer esto, hacer tantas condiciones anidadas, mejor es hacer solo una condicional múltiple, ¿no es cierto? Que hace lo mismo. ¿Ok? Entonces, básicamente, en vez de hacer todo esto, pongo la condicional múltiple como está aquí. Y se ve más bonito, está más ordenado y más corto, ¿no es cierto? En vez de hacer todo este chorizo. Y sería peor, como les había dicho, si no tuviera la sangría. O sí, sangría se dice. O sangrado también le dicen. Pues imagínense que todas estas estructuras condicionales están en una misma fila. O sea, no tienen la sangría. O sea, peor. No entendería. No te podrías ubicar de qué cosa pertenece a qué estructura.
Entonces, por eso es mejor utilizar en estos casos, cuando tienes que preguntar muchas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando tienes que preguntar qué día de la semana es, que son 7 preguntas en realidad, 8 más con el caso especial. Entonces, en vez de hacer condiciones anidadas, mejor va a ser hacer una condicional múltiple, ¿no es cierto? Es por eso que hay casos donde sí o sí vas a utilizar estructuras condicionales múltiples. Cuando tú veas o veas, sí, cuando tú veas que vas a hacer muchas preguntas anidadas, entonces lo mejor va a ser utilizar una estructura condicional múltiple. Pero si ves que tu estructura anidada solo va a tener, exagerando, 4 anidaciones, o sea, 4 niveles de anidación, lo puedes hacer anidado nomás y lo dejas así. Es por eso que a veces igual se evita utilizar esto, porque nos damos cuenta que solo son pocos casos, por ejemplo, 4. Entonces, en vez de hacer una estructura condicional múltiple, hacemos una anidada. Y listo. Y eso es, muchachos, esta estructura. Bueno, este ejercicio. ¿Alguna duda de este ejercicio, muchachos? ¿Un 10? Sí, un 10. Esto igual va a estar en la práctica, porque acaso hay un ejercicio que necesita utilizar esta estructura, o dos, no me acuerdo. Pero no es muy difícil. Tenemos tiempo. Tengo un ejercicio más. Sí, tenemos tiempo. Vamos a hacer un poquito rápido. ¿Ok? ¿Qué es este ejercicio? Realizar un algoritmo que lea 2 números y una instrucción. Esta instrucción puede ser una de las siguientes: sumar, restar, multiplicar, dividir o y módulo. Aquí debe ser o módulo. ¿Ok? Entonces nos va a dar 2 números y una instrucción que puede ser sumar, restar, multiplicar, dividir o módulo. Y luego debe realizar la operación que se especificó con los números dados. ¿Ok? Básicamente lo que está diciendo es que nos van a dar 2 números, A y B, por ejemplo, y también nos va a dar una instrucción, que puede ser cualquiera de estas: sumar, restar, multiplicar, dividir o módulo. Y si, digamos, nos dicen, no sé, sumar, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar A y B. Nos dicen restar, hay que restar A menos B. Multiplicar lo mismo, dividir lo mismo, y el módulo también, ¿no es cierto? Hay que sacar módulo. Voy a corregir. Listo. Eso es básicamente eso. Entonces, se dan cuenta, igual aquí hay que preguntar. Si la instrucción es sumar, hay que hacer esto. Si la instrucción es restar, hay que hacer esto. Si la instrucción es multiplicar, hay que hacer esto, ¿no es cierto? Entonces, igual estamos preguntando varias cosas. Esto se puede hacer con una estructura condicional múltiple. ¿Ok? ¿Cuál es el primer paso que tenemos que seguir? Tenemos que leer los números A y B. Luego tenemos que leer la instrucción. Luego tenemos que aplicar la operación correspondiente a la instrucción. Y luego tenemos que mostrar el resultado de la operación. Y nada más. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto en pseudocódigo? Encabezado, que aquí igual está mal. Tengo un rato. Firmo. Imprimir. Es fin algoritmo. Listo. Entonces, encabezado, que sería en este caso operaciones, se va a llamar mi pseudocódigo, espacio para las variables, inicio, ¿cierto? Y el primer paso es leer números, que es A y B, entonces leo A y leo B. Luego tengo que leer la instrucción, entonces leo una instrucción, tal cual. Estas son variables, ¿no es cierto? Y el siguiente paso sería ya aplicar las operaciones correspondientes, ¿no es cierto? Si me dan suma, tengo que sumar; si me dan resta, tengo que restar, y así. Entonces voy a utilizar una estructura condicional múltiple. Pongo su encabezado y digo que la variable que quiero evaluar es la variable instrucción, ¿no es cierto? Entonces, si, bueno, ahora tengo que aplicar, dependiendo de la instrucción, la operación correspondiente. Entonces, si la instrucción que me han dado es sumar, entonces, ¿qué tengo que hacer? Me voy a crear una variable res de respuesta, por si acaso está abreviado, donde le voy a asignar este mensaje. El resultado es concatenado con el resultado que me va a dar esta operación, A más B. ¿Ok? Entonces aquí esta operación se va a realizar, se va a sumar A más B, y el resultado de A más B se va a concatenar con este mensaje.
¿Ok? Me dicen restar, igual, a la variable res le voy a asignar este mensaje, el resultado es concatenado con el resultado de esta operación. Multiplicar lo mismo, solo que aquí es la multiplicación, obviamente, dividir lo mismo, y módulo lo mismo, ¿no? Solo que aquí igual hay que cambiarle por, en vez de este símbolo, mod. ¿Ok? Y en cualquier otro caso que no sea alguno de estos, por ejemplo, si me dicen raíz cuadrada, o incluso si me dicen cualquier otra cosa como casa, por ejemplo, algo sin sentido, entonces vendría este otro caso, ¿no? Y en res guardaríamos este mensaje. Esta instrucción no existe. Y listo. Ahí terminaría la estructura condicional múltiple. ¿Cuál sería el último paso? Mostrar el resultado. Imprimimos el resultado, que es la variable res, donde estamos guardando los resultados. Y listo. Pongo el fin algoritmo y las variables que he utilizado. He utilizado una variable a y otra b, que son enteros, y una variable instrucción, que es una cadena, ¿no es cierto? Y una variable res de respuesta, que es básicamente la respuesta que voy a mostrar. ¿Ok? Y esto ya podemos hacer la prueba. No hay mucha ciencia. Digamos que, ¿qué va a hacer la computadora? Va a venir a esta instrucción, va a decir leer A. Supongamos que A va a ser igual a, no sé, 18, supongamos. Y B va a ser igual a 2. Luego la computadora vendría esta instrucción. Vamos a leer una instrucción del usuario, ¿cierto? Y supongamos que esta instrucción el usuario dice que sea dividir. Listo. Entonces aquí pone dividir, luego la computadora vendría aquí. ¿Qué valor tiene la variable instrucción? Tiene el valor dividir. ¿Instrucción es igual a sumar? No. ¿Instrucción es igual a restar? No. ¿Instrucción es igual a multiplicar? No. ¿Instrucción es igual a dividir? Sí, ¿verdad? Entonces va a entrar a esta instrucción. Va a decir que res va a ser igual a este mensaje. Vamos a estar haciendo eso. Res va a ser igual al mensaje. El resultado es concatenado con el valor que te va a dar esta operación o el resultado. A dividido entre B, 18 dividido entre 2 da a 9, ¿no es cierto? Entonces 9 se va a concatenar con este mensaje. Por lo tanto, aquí sería, el resultado es 9. Luego de ejecutar esta instrucción, se iría directamente al final de la estructura condicional múltiple y luego le daríamos esta instrucción, que sería el imprimir res, que básicamente mostraría en pantalla del usuario este mensaje. El resultado es 9. Y listo. Eso sería. ¿Qué pasa si, supongamos que otra vez ejecutamos este programa, leemos A, digamos que es 18 igual, leemos B, digamos que es 2 igual, y leemos una instrucción que digamos que el usuario ha dicho raíz cuadrada. ¿Cierto? Entonces va a poner raíz cuadrada en la variable instrucción, y luego de leer la instrucción nos vamos a venir al encabezado de la estructura condicional múltiple. Y vamos a decir, ¿qué valor tiene instrucción? Tiene el valor raíz cuadrada. Entonces, ¿raíz cuadrada es igual a sumar? No. ¿Raíz cuadrada es igual a restar? No. ¿Es igual a multiplicar? No. ¿Es igual a dividir? No. ¿Es igual a módulo? Tampoco. Entonces, como no ha coincidido con ninguno de estos, se va a entrar al caso especial, otro caso. Y va a decir que res va a ser igual a este mensaje. Esta instrucción no existe. Entonces, esto se vendría aquí. ¿No es cierto? Listo. Esta instrucción no existe. Pero se vendría al final de la estructura y después imprimiríamos la variable res, que es, esta instrucción no existe. Entonces, esto se mostraría en la pantalla del usuario. Y listo. Así funciona esto, muchachos. Eso es todo por este ejercicio. ¿Alguna duda de cómo está funcionando? Bueno, aquí no debería estar esto, aquí debería estar mod. Auxilio, una dudita con las variables. En el problema nos dice solo que leamos dos números. ¿Y cómo te das cuenta de usar un entero o también podemos poner real, ¿no? Sí, en este caso
Aquí solo dice números, es verdad. Entonces aquí podría ser real también. Si la instrucción te diría números, que normalmente así es, te dice números enteros. En los exámenes de la LICEN te dice leer dos números enteros o dos números reales. En este caso, como no decía, entonces sería más elección tuya, ¿no? O depende del ejercicio igual. Depende del ejercicio. Hay algunos casos que no te dice qué tipo de número tienes que leer, pero, pero el ejercicio necesita números reales, ¿no es cierto? Entonces ahí, por más de que no te diga, tú puedes intuir que necesitas números reales. En este caso, no puedes intuir, ¿no? Pueden ser tanto enteros como reales. Entonces, eh, utilizas cualquiera en realidad. En este caso, utilizaba entero. Gracias, Oxy. Eh, ¿Qué más? Nada más, como les dije, les voy a mandar una práctica. Les voy a pasar una práctica que por si acaso recalco no es para entregar. No vale, entonces más para que ustedes practiquen. Donde van a utilizar todas las estructuras condicionales que hemos visto. La anterior clase y hoy día. ¿Ok? Eso significa estructura condicional simple, estructura condicional doble, estructura condicional anidada y estructura condicional múltiple. Todos son esas cuatro, ¿no es cierto? Entonces aquí igual son ejercicios donde ustedes van a leer y van a intentar resolver. ¿Ok? Si resuelven este ejercicio 9 y está bien, bueno, no voy a saber si está bien, pero si van a poder resolver este, eso significa que están yendo por buen camino. Esto fácilmente podría ser un ejercicio de examen, por si acaso. Así de largo a veces son. A veces no son tan largos, pero a veces sí. A veces sorprende la LICEN y aparece con un ejercicio de este tamaño, que te da toda una historia y te dice qué cosa pasa y qué cosa pasa, y al final te dice resuelve, haz un pseudocódigo o un algoritmo para resolver este problema. Si pueden resolver este ejercicio, significa que han entendido todo. Que aquí se utiliza, mm, obviamente, todas las estructuras que hemos visto. No, bueno, ustedes ya verán qué utilizar. Este sí es un buen ejercicio de examen, por si acaso. O sea que si pueden resolver esto, siéntanse orgullosos. Pero después los otros son más cortitos, si se dan cuenta. Son más simples. Y solo son 9 ejercicios. Este ejercicio, cuando el docente me da o asigna puntos al auxiliar, yo les hubiera dicho, si resuelven este ejercicio, esto valdría sus 10 puntos. Pero como no hace eso la idea, entonces, no, pues. Por si acaso, igual tengo ya esto resuelto, igual les voy a pasar la resolución, cosa de que si no pueden, pues vean la resolución. Pero ya saben, ¿no? O sea, la idea no es ver la resolución y intentar estudiar de eso, sino la idea es de que ustedes intenten resolver solos, por su cuenta, y cuando terminen de resolver, recién ven la resolución. Y si no pueden resolver, entonces recién igual ven la resolución. Pero no es ver primero la resolución y luego hacer, no, eso no les va a servir de nada. ¿Ok? Les va a ayudar. Son ejercicios bien interesantes, bonitos. Eso, muchachos. Eso sería todo por hoy. ¿Alguna otra duda, consulta? Oxy, del anterior semestre podemos resolver igual el examen. Sí, sí, sí. Yo lo tengo el examen del anterior semestre. Lo podemos resolver. No es, en realidad no ha sido muy difícil el examen del anterior semestre, pero eso lo vamos a hacer una clase antes del parcial, cosa de que no, ahorita todavía estamos a muchos días del parcial, así que no nos conviene resolver ahorita un examen pasado. Además de que todavía nos falta aprender estructuras repetitivas, que eso ya vamos a comenzar la siguiente semana con estructuras repetitivas. Y ya después de eso, ya si quieren podemos resolver el examen. Pero vamos a resolver. No, el examen del anterior semestre no estuvo muy difícil y no era tan largo. Era cortito nomás. Entonces, ojalá sea igual este semestre, que no sea muy difícil.
pero tengo. Está Los bien, vamos a Ox. resolver.